Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre ustedes, sea la comunión del Espíritu Santo al cual invocamos en el nombre de Jesús, porque sabemos que si estamos congregados en el nombre de Jesús, su presencia está en medio de nosotros, Él está aquí y esto es por medio de su Espíritu Santo, y sea el amor de Dios llenando tu corazón y tu vida para que en esta hora junto conmigo glorifiques al Padre, glorifiques a Jesús a través de sentarnos a los pies del Maestro, escudriñar la palabra y gozarnos en ella, porque la palabra es más dulce que la miel a nuestro paladar, es más valiosa que el oro y que la plata de este mundo, es esa perla de gran valor, el Evangelio de Dios, es para nosotros la vida eterna. Por eso la escudriñamos, por eso la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón y por eso también debemos vivirla cada día. Y que este día no sea la excepción. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús. Iniciamos la Escuela de Crecimiento Espiritual de este domingo 16 de enero del 2022. Había quedado de tarea 2 capítulos, pero al estudiar su contenido vamos solamente a ir hoy al capítulo 42. El 43 lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque especialmente en los primeros 9 versículos de este capítulo tenemos mucho que comentar y hay muchos versículos que quiero darte, por lo que comentaremos en estos primeros 9 versículos, que no me adelanto a decírtelo. Bien, entonces el estudio es de Isaías 42. Y tenemos por tema y por título lo que está escrito en Isaías 42:9, Dios anuncia cosas nuevas. Leemos 42:9, dice: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Hemos estado recibiendo revelación en el libro de Isaías de la obra de Dios, de poder, de fuerza, de grandeza, de guerra, pero también la obra de perdón y de misericordia que hay en él. Hemos estudiado y hemos recibido revelación en este libro profético, en esta visión de Isaías, con respecto a el Mesías, al ungido, al siervo de Jehová, como lo veremos el día de hoy, al escogido de Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo, y veremos hoy que todo lo que hemos visto y lo que estudiaremos en este día se cumple en Jesucristo. Y es muy importante entender que el libro de Isaías nos revela la obra completa del Mesías, todo lo que es cumplido en su primera venida como el Hijo del Hombre, como el Cordero de Dios, como Salvador, en el sentido de venir a dar su vida y derramar su sangre para pagar el precio de rescate por todos nosotros. Esto está contenido aquí en Isaías, está revelado, pero también hemos visto que está revelada todo lo que la obra del Mesías con respecto a su segunda venida, cuando Él volverá con poder y con gloria, sin relación con el pecado, para venir a juzgar a todas las naciones de la tierra y para venir a gobernar y a reinar sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad, cumpliendo desde el principio hasta el fin, completa cabalmente la obra que el Padre le ha encomendado hacer. Entonces miramos todo completo al Mesías revelado aquí en Isaías, e Isaías 42 no es la excepción. Decíamos en nuestro título, Dios anuncia cosas nuevas, y en el versículo que leímos, y lo hemos de analizar también, las cosas primeras, todo lo que Dios ha hablado, dice Dios mismo, se cumplieron. Y hoy, desde nuestra perspectiva, desde nuestro tiempo que estamos viviendo en estos últimos días, en los días postreros, las cosas primeras reveladas también con respecto al Hijo de Dios, al Mesías, han sido cumplidas, se cumplieron todas en Jesucristo. Y las cosas nuevas que han sido anunciadas, que están escritas en este libro de Isaías, que el propio Señor Jesús nos ha dejado en sus evangelios, que están escritas, reveladas también en el Apocalipsis, todas estas cosas que han sido anunciadas y han sido hechas notorias, como dice aquí, por parte del Señor, nos las ha dado a conocer, nos las ha revelado
antes que salgan a luz, es decir, antes que sucedan, pero también se cumplirán. Así como las cosas primeras se cumplieron con respecto a la obra de Jesucristo, también las cosas nuevas anunciadas se cumplirán. Y miramos aquí en estos primeros versículos del 1 al 9, que ahorita iremos leyendo y comentando, que Dios revela muy directamente a su siervo escogido, y así tenemos por subtítulo el siervo escogido de Jehová. Hay muchas cosas desde el primer capítulo, desde el capítulo 2 de Isaías, que nos ha venido revelando con respecto al día de Jehová, con respecto a esa obra poderosa que él hará, esa distinción que hará entre su pueblo y el resto de los hombres y del mundo, y de cómo juzgará a las naciones y a este mundo y a la tierra por el pecado. Y todo esto lo hemos venido viendo, sobre todo Isaías 9 nos ha dado también amplia revelación de su reino, de su obra, y desde su nacimiento, su obra y su reino del Mesías. Pero este capítulo 42 para mí, Dios lo trata de una forma muy especial, porque veíamos la vez pasada que Dios se revelaba a sí mismo. Decíamos una pregunta la vez pasada: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios?, preguntábamos, y entonces mostrábamos a un Dios creador, todopoderoso, soberano, a un Dios que es un buen pastor, a un Dios que está lleno de sabiduría, de enseñanza, de consejo, que está en control de todas las cosas, del universo, de la creación entera, a un Dios que es un juez justo. Veíamos todas estas virtudes de Dios, todas estas cualidades de Dios que están en Él, que son parte de su esencia, y para que conociéramos quién es Dios. Pero sabemos, y ahorita te voy a leer 3 citas en los evangelios, que el propio Señor Jesús dijo que para conocer al Padre, que ese es el propósito de Dios en las Escrituras y en la obra de su Hijo y en todo lo que había hecho con su pueblo Israel. Dios quería que lo conocieran, Dios quería que supieran quién es Él, para que temieran y adoraran y sirvieran a Jehová con todo su amor, con convicción, con todo su corazón, lo sirvieran y lo adoraran para siempre y fueran ese pueblo especial que Dios había escogido y apartado para Él. Pero sabemos en los evangelios que Jesús dijo que para conocer al Padre, pues hay que conocer a Jesucristo, y el que no le conoce, el que no conoce al Hijo, no conoce al Padre, y porque el Padre y el Hijo uno son. Entonces vamos a leer estas citas para que tengas este contexto de por qué aquí en Isaías Dios ahora nos va a revelar al Hijo, nos va a revelar al Mesías, al siervo escogido de Jehová. Así como Dios nos mostró quién es Él, ahora nos va, digamos, a responder esa pregunta: ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿Quién es este siervo escogido por mí? ¿Quién es mi Hijo? ¿Quién es el Salvador Jesucristo? Y nos lo va a manifestar. Todo lo que vamos a leer en los versículos 1 al 9 va a ser comprobado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las Escrituras, en algunas cartas también, para que quede bien claro quién es el Mesías, la forma en que es revelada en Isaías, pero la confirmación, la comprobación de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el siervo escogido de Jehová, es el ungido, el Salvador, comprobado en los Evangelios. Vamos ahorita, acompáñame a Juan, para que tengamos claro esto que yo mencionaba, que para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesucristo, y sabemos que Jesús mismo dijo que nadie puede ir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por Él, por Jesús. Él es el camino al Padre, Él es ese puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, y por eso tenemos que conocerlo, y al conocer a Jesús conocemos también entonces a Dios el Padre, el Todopoderoso. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el unigénito Hijo, es Jesucristo quien ha dado a conocer al Padre. Juan 1:18 fue esa cita. Ahora te leo ahí mismo Juan 8:19. Dice esta cita, Juan 8:19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces es a través de Jesucristo como conocemos al Padre. 14:7, Juan 14:7, dice esta cita: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
porque al ser manifestada la gloria de Dios en Jesucristo, al darnos a conocer al Hijo de Dios, pues dice entonces, como dice aquí al final en esta cita, en el 7, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si estás mirando a Jesús, si estás conociendo a Jesús, estás poniendo también tus ojos en el Padre, estás también conociendo al Padre. Y allá arribita el 6 está lo que yo mencionaba. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la perspectiva en la que en Isaías 42 es revelado el siervo escogido de Jehová. Leemos completo versículos 1 al 9 y ahorita los voy analizando, pero sí quiero leer completo para que vayas recibiendo en tu corazón lo que está escrito y tengas ese sentir del cual estamos hablando en el Espíritu de Dios. Leo Isaías 42 del 1 al 9. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Amén. Vamos al versículo 1. Leemos de nueva cuenta. Es Dios hablando, es Dios revelando, es Dios anunciando precisamente estas cosas nuevas, haciendo notorio quién es el que hará esta obra. Y leo otra vez el 1, dice, he aquí mi siervo. Vamos a ir anotando, primera cualidad, y ahorita vamos a comprobarlo en el Nuevo Testamento. He aquí mi siervo. 1, 2, yo le sostendré. Tercero, mi escogido. Cuarta cosa que dice aquí, en quien mi alma tiene contentamiento. Quinta cosa, he puesto sobre él mi espíritu. Y la sexta, que está en este versículo, él traerá justicia a las naciones. Vamos a empezar. La primera de estas 6, Dios presenta a su siervo y escogido. ¿De qué manera lo presenta? Primero, ¿quién es? Insisto, se responde la pregunta, ¿quién es el Mesías? Si alguna vez alguien te preguntara, ¿quién es el Mesías? Tú puedes decir, pues es Jesús, pero te va a decir, sí, pero ¿por qué es el Mesías? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Quién lo hizo el Mesías? ¿Por qué tiene esa potestad? ¿Por qué tiene esas virtudes? Aquí está la respuesta para que tú, pensando en tu propio corazón, y puedas enseñar a otros quién es el Mesías. Este es el Hijo de Dios, este es Jesucristo. Entonces, primera cualidad, dice, es siervo de Dios. Comprobamos en las Escrituras que esto ha sido cumplido, esto nuevo que era anunciado aquí ha sido cumplido en Jesucristo. Y entonces vamos a Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a Filipenses 2 del 5 al 8. Es siervo de Dios. Filipenses 2 del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es el ungido, es el Mesías. Jesús, Salvador, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, queda claro que Cristo Jesús vino a este mundo despojándose a sí mismo para tomar forma de siervo. Es siervo de Dios. Otra cita que nos comprueba esto, no me voy a quedar explicando tanto cada versículo porque tenemos creo que más de 60 versículos en esta parte, o más de 50. Marcos 10, 45.
Marcos 10:45. Queda muy claro aquí también, es Jesucristo hablando de sí mismo y dice, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí está esa primera cualidad de su siervo y escogido de Dios, del Mesías, es siervo de Dios. ¿Se cumple en Jesucristo? Sí. Segunda característica, dice, yo le sostendré, es sostenido por Dios. Esta palabra sostener, en este caso, es en hebreo tamak, con K al final, y significa sustentar, mantener apegado, ayudar, seguir de cerca, y también se traduce conducir, en el sentido de guiar. Entonces te repito, en este término sostenido, yo le sostendré, alguien sostenido por Dios es tamak, sustentar, mantener apegado, ayudar, seguir de cerca, conducir. Vamos a ver un ejemplo que, aunque no se usa literal estas palabras, queda claro que es guiado y sustentado por Dios, Jesucristo. Mateo 4, 1 y 11. Estamos hablando que en este capítulo, en estos versículos, está la tentación de Jesús en el desierto. Leemos entonces, para que quede claro, que Él es sostenido por Dios, en el sentido de ser conducido, ayudado, guiado, y también en el sentido de ser sustentado. Versículo 1, Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue guiado, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ok? Entonces, el primer versículo nos habla que es llevado, conducido por el Espíritu, sostenido por Dios en el sentido de ser guiado o conducido, y el 11 en el sentido de ser sustentado, porque vinieron ángeles enviados por Dios, porque son mensajeros y ministros de Dios, y dice que le servían para traerle sustento, porque si tú ves el versículo 2, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces vinieron y le sirvieron. Fue sustentado el Señor Jesús después de este ayuno y después de la tentación, sustentado por el Espíritu y sustentado también en su necesidad. Muy bien, entonces queda claro que Él es sostenido por Dios. Yo le sostendré. Tercer característica, es escogido de Dios. Dice, mi escogido. Entonces es escogido de Dios. Primera de Pedro 2, 4 y 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6. Vamos a ver que Jesús es escogido de Dios. Primera de Pedro 2, 4 y 6. Acercándoos a Él, es Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, de nueva cuenta, en Jesucristo se cumple esta palabra. Él es escogido y además precioso, dice estas citas, es el escogido de Dios. ¿Para qué es escogido? Para los propósitos de Dios, de lo cual hablaremos en un momento. Cuarta cosa que está en Isaías 42:1, en quien mi alma tiene contentamiento. Yo creo que luego tuviste referencia en tu mente de a qué citábamos. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Repito, porque son dos momentos en que Dios expresa que este es aquel, este escogido, este siervo de Dios, en que mi alma, dice Dios, tiene contentamiento. Mateo 3:17, esto fue cuando fue bautizado. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, es Jesucristo, en quien tengo complacencia. Y la otra cita, Mateo 17:5, es en la transfiguración. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Añade aquí lo que había dicho en la otra cita: a él
oíd. Muy bien, entonces queda claro que en Jesucristo se cumple que es aquel en quien Dios, en quien su alma tiene contentamiento, y como lo dice acá, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quinta característica que está ahí escrita: Dios puso sobre él su espíritu, he puesto sobre él mi espíritu. El propio libro de Isaías, ya habíamos visto en Isaías 11:2, te lo leo. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Queda claro, entonces reposaría sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios. Mismo Isaías 61:1. Isaías 61:1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ya veremos esto, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero de nueva cuenta está revelado que sobre el Mesías, sobre el ungido, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Entonces el hecho de decir que Dios puso sobre él su espíritu lo convierte en el ungido de Dios. Porque aquí mismo la cita lo dice, porque el espíritu de Jehová dice, está sobre él, dice, porque me ungió Jehová. Entonces esta característica también nos habla que él es el escogido, pero que también es el ungido, aquel que tiene el espíritu de Dios sobre él. Muy bien, ahora comprobamos, porque estas citas son de Isaías, en los evangelios tendríamos muchas citas con que comprobar. Vamos a una, Mateo 3:16. Dios puso sobre él su espíritu. Mateo 3:16. En la misma escena del bautismo de Jesús que leímos, el versículo anterior, el 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Ok? Entonces queda claro, es Jesús. Y de los cielos que fueron abiertos vino que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová el Señor, que descendió y vino sobre él. Es aquel sobre el cual Dios puso su Espíritu. Sexta característica y última que está en este versículo: traerá justicia a las naciones. Dice ahí, él traerá justicia a las naciones. Nos está dando entonces también un propósito de la obra del Mesías. Aquí lo vamos a ver en dos cumplimientos: traer justicia a las naciones. El primer cumplimiento tiene que ver con la primera venida del Señor Jesús y se cumple por medio del Evangelio, de traer justicia a las naciones por medio del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Jesucristo en su primera venida trajo justicia a las naciones por medio del Evangelio, revelándola por fe y para fe, para que los justos vivamos por fe. Amén. Pero también tiene un segundo cumplimiento de traer justicia a las naciones en Apocalipsis, en su segunda venida. Y leemos ahora, son varios versículos, te los leo, voy diciendo por uno. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Leemos, son muchas de aquí Apocalipsis, el propio contexto te va a ir dando a entender, y ya lo hemos comentado, que él viene también a traer justicia a las naciones en el sentido de sus justos juicios. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Ese fue el 16:5. Ahora leemos 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
y eso fue el 16:7. Ahora leemos 19:1 y 2a. Apocalipsis 19:1 y 2a. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Bueno, leo: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Para que se entienda también el sentido de traer justicia a todas las naciones, aquí juzgando a la gran ramera que había corrompido a toda la tierra. Pero de nueva cuenta dice: sus juicios son verdaderos y justos. Y finalmente ahí en el 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él es aquel que traerá justicia a las naciones. En su primera venida esto ha sido cumplido por medio del Evangelio, y en su segunda venida para traer justos juicios sobre todas las naciones. Es Jesucristo el que ha hecho y el que hará toda esta obra. Se cumple también en él. Amén. Vemos ahora versículos 2 al 4. Te los voy a leer. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hay un versículo, un pasaje en Mateo 12 que nos ayuda a entender muy bien esto que está aquí escrito, esta revelación. Y te pido me acompañes. Mateo 12 del 15 al 21. Mateo 12 del 15 al 21. Para que quede claro entonces que una de las obras y es una profecía que se cumplió en Jesucristo con respecto al escogido de Jehová, es esta: que él no contendería, que él no estaría buscando hacer público en el sentido de hacer alboroto, de hacer manifestación, de formar rebeldía. Él no iba a estar contendiendo tampoco. Él iba a traer la justicia de Dios, para que me entiendas, no a fuerza, no con pleito, sino, dice, con la verdad. Él traerá la justicia de Dios. Él manifestó la justicia de Dios por medio de la verdad. Él sencillamente se dedicó a predicar la verdad de Dios, a enseñar la verdad y a hacer las obras en la verdad de Dios. Entonces vamos a leerlo. Mateo 12 del 15 al 21. Sabiendo esto Jesús, me voy a detener, sabiendo que, si ves el 14 dice: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esto nos va a servir ahorita más adelante. Pero leemos ahora sí 15 al 21. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Mira cómo él predicaba, él estaba predicando, él estaba sanando, él dejaba que la gente lo siguiera, pero dice, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, que no dijeran lo que estaba haciendo o dónde estaba o quién era. Ese término descubrir significa en griego quitar el techo, descubrir. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, es la cita que estamos estudiando, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahí está, aquí entendiéndose entonces el cumplimiento de la justicia a las naciones por medio del evangelio. A los gentiles anunciará juicio. 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No era ese su propósito, ni la forma en que lo iba a hacer. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Decía acá en Isaías, por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, por medio de la verdad traerá justicia, y esa es la victoria de Jesucristo. El estar en la verdad, el hablar la verdad, el ser la verdad. Por eso aquí lo expresa así el Señor: hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Acá nos decía, y las costas esperarán su ley. Pero dando a entender Jesucristo que todo esto que está revelado en Isaías era
también para los gentiles, era la salvación para todo aquel que esperara en él y esperara en su justicia. Entonces, ahí está, esta cita nos ayuda a entender que el propósito del Señor era precisamente que no fuera descubierto, que no se dijera, que no se hablara, para que se cumpliese esto con respecto al Mesías. Entonces, al cumplirse esta palabra, el propio Señor aquí diciéndoselas de Isaías, queda de nueva cuenta comprobado que Él es el siervo escogido de Jehová. Pero hay otras citas que nos ayudan a entenderlo. Marcos 3, 11 y 12. Este es un caso, está mencionado diferente con respecto a los espíritus inmundos, pero el Señor mandaba que no le descubriesen, que no dijeran quién era Él. Mateo, para que se cumpliera esta palabra de Isaías. Perdón, dije Marcos. Marcos 3, 11 y 12 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. De nueva cuenta, para que se cumpliera lo que estaba escrito en Isaías, de acuerdo a lo que leímos. Lucas 5, 14 al 16. Lucas 5, 14 al 16 dice, lo leo: y él mandó que no lo dijese a nadie. Este es un hombre que había sido sanado de la lepra, que le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Le dijo, quiero ser limpio. Entonces leo de nuevo 14, y él le mandó, Jesús, que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, con estas tres citas estamos comprobando el cumplimiento de la palabra de Isaías, ahí del 2 al 4, en donde el Señor mandaba que no se le descubriese para que fuera cumplido, que él no gritaría ni alzaría su voz, es decir, no contendería. Vamos a ver esto de que el Señor no contendería. Vamos a ver por qué, o las razones de por qué se debía cumplir esta palabra. Vamos adelante a Romanos 14:1. No contender. Romanos 14:1. Y dice aquí: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces el Señor Jesús, acabamos de oír una predicación excelente con respecto al Evangelio versus los pensamientos y actitudes de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Y entonces yo creo que si oíste esa predicación entiendes perfectamente esto que está aquí. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es lo que el Señor Jesús decía. Ellos buscaban contender, querían dar sus opiniones, y el Señor Jesús decía, no, yo estoy hablando la verdad y estoy trayendo la justicia de Dios a este lugar y sobre los hombres. El reino de Dios se ha acercado porque yo estoy hablando la verdad. No es motivo de contienda, no es para opinar, no es al deseo o al pensamiento de cada quien, sino esta es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, por eso el Señor dice ahí, no alzaba su voz, no contendía, para precisamente que no vinieran opiniones o no fueran opiniones dadas. Muy bien. Y otra cita que nos habla de esto, segunda de Timoteo 2, del 14 al 16. Segunda de Timoteo, me fui a Tesalonicenses, ya estoy acá. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso Jesús no lo hacía. Él no quería que se perdieran los oyentes. Él quería que creyeran y que se salvaran. Y él sabía que contender sobre palabras no aprovecha para nada. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, fíjate lo que dice, la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Eso es lo que el Señor Jesús no quería hacer, porque conducirán más y más a la impiedad. Las opiniones, la contienda sobre palabras, las profanas y vanas palabrerías conducen a la impiedad y hacen que los oyentes se pierdan. Nosotros no debemos contender, no debemos caer en estar dando opiniones, sino debemos hablar
la verdad, como dice aquí, usar bien la palabra de verdad sin avergonzarnos de ella, hablando toda la palabra de verdad, porque esto es justo delante de Dios y trae justicia y hace que muchos crean y se salven. ¿Qué se debe predicar en las iglesias? La palabra de verdad, única y exclusivamente, y no opiniones, porque entonces aquí estábamos hablando del Mesías, pero yo ya estoy hablando en esa aplicación para los que hemos creído en Jesucristo, en el Mesías, y somos ungidos de Dios porque tenemos también de su Espíritu Santo, tenemos de Él, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, somos sus siervos, pues también entonces debemos cumplir esto y no contender, porque por medio de la verdad traerá justicia el Señor. Hablemos entonces siempre y solo la verdad. Te leo con respecto a esto: por medio de la verdad traerá justicia. Una última cita o par de citas, par de versículos. Juan 1, 14 y 17. Juan 1, 14 y 17 dice: y aquel verbo, que es Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora leemos el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, esto es verdad, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de la verdad traerá justicia. Él es la verdad, Él es el que trajo la justicia, y aquí está muy claro: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Si tú hablas de Jesucristo, solamente puedes hablar la verdad. Él es la verdad. Amén. Se cumple entonces todo esto. Vimos ahorita del 2 al 4, el cumplimiento de esa palabra en Él y la razón de por qué se debía cumplir esa palabra en el Señor Jesús. Leemos ahora, versículos 5 al 7. 5 al 7. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. De nueva cuenta, Dios revela y confirma quién es Él, quién es el que está hablando, quién es el que escogió, quién es el que está haciendo esta obra, quién es el que hace todas las cosas. Jehová Dios, el creador de los cielos, el que los despliega como Él se nos manifestó, lo vimos la clase pasada, el que extiende la tierra, sus productos. Él es el que da aliento, Él es el que da espíritu, Él es el que da vida a todos los moradores de la tierra. Esto dejando claro de nueva cuenta quién es, de quién viene esa autoridad, quién da esa autoridad, quién ha escogido a este siervo, quién es el que lo sustenta. Pues lo vuelve a dejar claro Dios, por si no lo habías entendido: es el Todopoderoso. Pero vamos a ver, sobre todo en el 6 y 7, otras virtudes más y revelación más de quién es el Mesías. Así como vimos 6 en el versículo 1, vamos a ver otras 6 aquí y las menciono. La primera: yo Jehová dice, te he llamado en justicia. Segundo, te sostendré por la mano. Tercero, te guardaré. Cuarto, te pondré por pacto al pueblo. Quinto, por luz de las naciones. Y el sexto es todo lo que está en el 7. ¿Para qué? Y todo lo que está ahí escrito: para que abras, para que saques a los que están en tinieblas. Muy bien, es decir, para cumplir el propósito de Dios. Esa es la sexta. Vámonos de nueva cuenta, así como hicimos en el versículo 1, una por una. Primero dice que Él fue llamado en justicia. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia. El Mesías es llamado en justicia. Aquí la palabra llamado es en hebreo kará, así como escribimos cara en español con acento al final. Kará es llamado. Y fíjate qué importante, significa llamar fuera para, es decir, hay un propósito. Y lo segundo que significa kará es llamar por nombre. Entonces, llamado en justicia. Vamos a ver el asunto de ser llamado. El ser llamado por Dios habla de dos cosas, entonces, de acuerdo al término que vimos: de un nombre y de un propósito. Un nombre y un propósito.
Vamos al Evangelio para ver que en Jesús se cumple este llamado en justicia, se cumple este nombre y se cumple este propósito, y es en la justicia de Dios, que ahorita al final lo leemos otra vez en Isaías. Mateo 1, 21 y 23. Mateo 1, 21 y 23 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Ahí está un nombre. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el propósito. Llamado fuera para. Entonces, de nueva cuenta, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el nombre. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, el propósito. Lo miramos de nuevo en el 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, nombre, que traducido es Dios con nosotros. Propósito, manifestar a Dios en medio de nosotros, que Dios estuviera con nosotros por medio de él, por medio de Emmanuel. ¿Te fijas como en ambas? Es Jesús, es Emmanuel, su nombre, y hay el propósito de manifestar a Dios con nosotros y de salvar a su pueblo de sus pecados. Eso es ese llamamiento que hay en Jesús en justicia. ¿Y por qué en justicia? Ya habíamos explicado en las primeras clases, lo volvemos a leer, Isaías 9, 6 y 7, que toda la obra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo es hecha en juicio y en justicia. Si quieres entender un poco más de esto, tienes que estudiar lo que vimos en Isaías 9, porque ahí lo explicamos ampliamente. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y de nueva cuenta viene el nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Viene el propósito. Lo dilatado de su imperio, él va a gobernar, y la paz, él va a traer paz, propósito, no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Y cómo es hecho esto? Este llamado en justicia, dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y yo Jehová lo hago, como decía el 42, que dice acá, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo es llamado en justicia, un nombre y un propósito. El nombre de Dios, el nombre de Jesús, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Llamado en justicia. Segundo que dice aquí, regresamos a Isaías 42, y te sostendré por la mano. Y tú dirás, pues ya en el 1 decía yo le sostendré, es lo mismo. No, y está súper interesante esto. Sostenido por la mano. Aquí el término, habíamos visto arriba que sostenido era tamac. Aquí es diferente. Aquí sostenido por la mano es el término con K al principio y J, K y J, khasak. Khasak es un término diferente. Y este significa, el otro era directo, sustentar, ayudar, conducir. Este no, este khasak significa fortalecer o fortificar. Entonces, aunque se tradujo aquí, te sostendré por la mano, significa te fortaleceré, te fortificaré. Vamos a ver si esto fue cumplido en Jesucristo. Sí, también. Lucas 2:40. Lucas 2:40 dice esta cita. Y el niño, este es Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces aquí sostenido por la mano significa que él fue fortalecido, fortificado para crecer en estatura, pero para crecer en sabiduría y en gracia de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía. Se cumplió en Jesucristo, él fue fortalecido, él fue fortificado, él fue sostenido por la mano, por su mano y sostenido por la mano de Dios. Amén. Se cumplió entonces también esta, y como ves el término es diferente. Por eso a veces hay que estar revisando los términos para tener un mejor entendimiento de lo que está escrito. Tercero, dice en Isaías 42:6, te guardaré. Igual ahí podría parecer muy sencillo y verás que también está muy hermoso, y aquí te voy a dar un montón de citas. Te guardaré.
Entonces tú piensas, bueno, pues nada más es el sentido de proteger, ¿no? Este término guardado por Dios, natsar, guardado, natsar, significa proteger, pero también significa preservar y también significa obedecer. Y dirás, no, yo igual al principio cuando leí el término dije, no acabo de entender cómo es un sinónimo o una acepción de este término natsar. Proteger y preservar, pues sí, tienen un sentido, una similitud, pero obedecer, vamos a leerlo. Y lo voy a hacer, digamos, progresivamente para que veas cómo Dios guardó a Jesús, es decir, lo protegió y lo preservó y lo tuvo en obediencia. Quizá de ahí ya vayas entendiendo. Tú quieres ser guardado, la manera de ser guardado es en obediencia y para obediencia. Pero bueno, vamos a verlo. Y lo voy a hacer progresivamente para que se vaya entendiendo. Ya verás cómo Dios lo guardó y lo preservó para que se cumpliera el propósito. Primera cita, Mateo 2:13. Leo Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero José obedeció y el niño no murió. Herodes no pudo cumplir su propósito. Fue protegido, fue preservado por Dios. Otra más. Vamos ahora a Juan. Ahí vamos a tener muchas. Juan 5:18. Verás cuántas veces Dios preservó a Jesucristo para un propósito. Lo protegió y lo preservó para un propósito. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos procuraban matarle. Juan 7:1. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Juan 7:25. Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Juan 8:37. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Procuraban matarle porque no podían tolerar su palabra, que era la verdad. 8:37 leí, ahora leo el 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ese fue el 8:40. De nueva cuenta, lo querían matar por hablar la verdad. Ahora leemos el 10:31 al 33. Juan 10:31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Querían apedrearlo. Y ahora vamos al 11:53. Estamos hablando que fue guardado por Dios para un propósito, fue preservado. 11:53. Así que desde aquel día, aquí ya estamos hablando del concilio, de los sacerdotes. Bueno, así que desde aquel día acordaron matarle. 11:53. Me faltó del 10, me brinqué una por ahí, perdón. 10:39. Habíamos leído que lo querían apedrear, ¿verdad? Pero nos faltó el 39 para ver que no lo pudieron apedrear, nada más lo mencioné. 10:39, perdón. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Dios lo preservó. Ahora sí, avanzamos al 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle, digamos oficialmente. Vamos ahora a otra en Lucas. Regrésate ahí un poquito. Lucas 4, 29 y 30. Lucas 4, 29 y 30. Muy bien, ya estoy aquí. Lucas 4, 29, 30 dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos,
para despeñarle. Ahora lo querían despeñar, la otra era apedrearlo o matarlo, ahora era despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios preservó a Jesucristo. Otra más, Mateo 26. Regrésate a Mateo 26 del 1 al 4. Ya estamos llegando a la parte final de cómo Dios lo protegió y lo preservó hasta el cumplimiento del propósito de Dios. Mateo 26 del 1 al 4. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estaba llegando el tiempo de que se cumpliera el propósito. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero Jesús sabía que en 2 días tenía que ser entregado para ser crucificado. Todo este tiempo, desde su nacimiento hasta este momento, Dios lo guardó, lo protegió, lo preservó. Pero ¿dónde queda la parte de la obediencia? ¿Para qué lo protegió? ¿Para qué lo preservó Dios? ¿Qué tiene que ver ese término? Lo guardó en obediencia y para obediencia. Filipenses 2:8. Ya habíamos leído hace rato del 5 al 8, pero volvemos a ver Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios lo preservó en obediencia, guardó su vida de que lo mataran como niño, de que lo apedrearan, de que lo despeñaran, de todos esos planes que se hacían contra él, haciéndose obediente hasta que se cumpliera el propósito de Dios, hasta la muerte y muerte de cruz, pero esto por disposición de Dios, no de los hombres. Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8 y 9. De nueva cuenta, Dios lo preservó en obediencia y para obediencia. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque fue guardado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Se cumplió entonces el propósito para el cual él fue guardado por Dios. Regresamos a Isaías 42 y mira qué amplio fue, que ahí dice, te guardaré. Pues mira, ¿por qué y para qué lo guardó Dios? Gloria a Dios. Amén. Él fue guardado por Dios. Siguiente característica, la cuarta que estaba aquí, puesto por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo. ¿Se cumplió esto en Jesucristo? Sí, por supuesto. Y vamos a leer, pues aquí podríamos leer muchas citas también. Vamos a leer las seleccionadas y vamos a unos capítulos que nos hablan bastante de que él fue puesto por pacto al pueblo. Hebreos 8, 9 y 10, Hebreos capítulos 8, 9 y 10 nos hablan ampliamente de esto. Vamos a leer algunos versículos. Hebreos 8, 6 y 10 dice, Hebreos 7, 22. Primero Hebreos 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él fue puesto por pacto al pueblo, pero queda claro que fue un mejor pacto. ¿Y por medio de quién fue? De Jesús. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora sí leemos 8, 6 y 10. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Leemos el 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto que Dios dio y por medio de Jesús, puesto por pacto al pueblo. Ahora leemos capítulo 10, versículos 12 al 17. Hebreos 10, 12 al 17. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El propio Señor Jesucristo en los evangelios está testificado, y en la carta de los Corintios también, en 1 Corintios, está testificado lo que voy a leer a continuación. Y el propio Señor Jesús en Mateo 26, 28 dijo así. Mateo 26, 28 dice lo siguiente. Me fui al 27. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Queda entonces claro que Jesús fue puesto por pacto al pueblo. ¿Se cumple también esto en él? Sí, amén. Te pondré por pacto al pueblo. Y dice la última de aquí, por luz, puesto por luz de las naciones. Es la quinta que tenemos, puesto por luz de las naciones. Leemos un antecedente en Isaías 60, del 1 al 3. Él fue puesto por luz de las naciones, Jesucristo. Dice Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Él es la luz de las naciones, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Leemos ahora en los evangelios, que podríamos también leer, especialmente en Juan, hay mucho de ello, desde el capítulo 1, que nos deja muy claro que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él fue puesto por luz de las naciones. Vamos a leer Juan 8, 12, y dice este pasaje, Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo, Él es la luz de las naciones. Y finalmente, Él es la luz de las naciones por la eternidad. Apocalipsis 21, 23 y 24. Apocalipsis 21, 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de Cristo, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Se cumple y se cumplirá que Jesús, que el Mesías, que el siervo escogido de Jehová el ungido es luz, es puesto por luz de las naciones. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver ahora la sexta, que es todo lo que está en el versículo 7. Para cumplir el propósito de Dios. Dios le ha dado todas estas virtudes para cumplir el propósito de Dios. Y dice ahí, para que abras ojos de los ciegos, para que saques de cárcel presos, de casas de prisión, a los que moran en tinieblas. Y esto, aunque está escrito en Isaías 61, vamos a comprobarlo en el Nuevo Testamento, porque Jesús, hablando y revelando que esa palabra se cumplía en él, les leyó esa cita de Isaías 61, y esto lo encontramos en Lucas 4, 18. Y hasta el Lucas 4, 18, 19 y 21 tengo aquí anotado. Muy bien, vamos a leerlo. Lucas 4, 18, 19 y 21, ya llegué. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es Jesús el que estaba diciendo esto, y dice el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En él Jesucristo estaba puesto para cumplir este propósito de Dios que está escrito ahí en el versículo 7. Vamos a leer ahora Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Primero, está diciendo de nueva cuenta quién es el que ha dado esta palabra de verdad y de autoridad. Yo Jehová, este es mi nombre. Pero para mí también aquí representa, cuando dice este es mi nombre, está diciendo que mi nombre es el nombre del siervo de Jehová.
Mi nombre es el siervo de este escogido. Mi nombre es el siervo del ungido. Mi nombre es de aquel que está mi espíritu puesto sobre él. Este es mi nombre. Y sabemos que el nombre, lo leímos en Mateo 1, también está en Lucas, es Jesús, es Emmanuel. Este es mi nombre. Ese nombre es el nombre de Dios. Yo, Jehová, este es mi nombre. Ese nombre que veíamos también, llamado en justicia, que da un nombre y un propósito en él. Y dice, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué dice esto? Porque Dios le está dando su nombre, pero también le está dando su gloria y su alabanza. La gloria y la alabanza que dice aquí no serán dadas a otro y no serán dadas a esculturas, son dadas al Hijo. Esto también se cumple en Jesucristo. La gloria y la alabanza de Dios y para Dios son de Jesucristo, son del Mesías, son del ungido. ¿Se cumple esto en Jesucristo? Sí, se cumple. Segunda de Pedro 1:17. Segunda de Pedro 1:17. Dice esta cita. Pues cuando Él, ¿quién? Jesucristo. Ahí lee el 16, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿De quién lo recibió? De Dios. ¿A quién le entregó Dios la gloria, la honra, la alabanza? Al Hijo, al ungido, a Jesucristo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ya lo comprobamos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La gloria y la alabanza son dadas, son entregadas al Hijo. Ahora vamos a Juan 8:54. Dice esta cita, Juan 8:54. Y leo, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre glorificó al Hijo. La gloria, la honra, la alabanza fueron dadas al Hijo. Ya también se nos predicó recientemente de santificar y de glorificar el nombre del Señor, como el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica también al Hijo y al Padre. Esto lo hemos aprendido recientemente también. Pon mucha atención a las predicaciones, porque la palabra de Dios es una, es la palabra de verdad, y lo que escuchas en la predicación y lo que escuchas en las clases son parte de una misma verdad. Dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Así dice en el Salmo 119. Bueno, entonces leemos aquí, queda claro, dice, es mi Padre el que me glorifica. Leemos una última cita, como Dios le entregó eternamente y para siempre al Hijo la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5, 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Se cumple en Jesús, que decían a gran voz, el Cordero, es Jesús, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Leemos también el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria y alabanza dadas al Hijo. Regresamos a Isaías 42 y leemos el 9. Ya habíamos visto, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Se cumplen las cosas primeras. Lo que Dios había hablado, lo que Dios le había dicho a su pueblo que iba a suceder, se cumple. Lo que Dios reveló en Jesucristo, se cumple. Y las cosas que han sido reveladas, que no ha llegado todavía el tiempo de Dios para cumplirlas, se cumplirán. Se cumplen las cosas primeras. Dios anuncia, Dios hace notorias antes que salgan a luz cosas nuevas, nos las revela. Isaías 43, 19, allá adelantito, el que íbamos a estudiar hoy, que ya no. Isaías 43, 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dile, sí, Señor, yo sí quiero conocerla. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Ahora leemos esto en Mateo 13, 52. Mateo 13, 52 dice esta cita. Mateo 13, 52.
Él les dijo, Jesús, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y dirás, caray, esta, ¿qué tiene que ver? Atesora las cosas viejas, como está escrito aquí, las cosas primeras que decía en Isaías, y atesora las cosas nuevas que Dios ha anunciado y hecho notorias. Todas son parte de ese tesoro, como dice aquí un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, porque Jesús les dio muchas parábolas, muchas enseñanzas y les pregunta, ¿han entendido todas estas cosas? Las viejas y las nuevas, y le dijeron, sí, Señor. Entonces dice, así es, un docto en el reino de los cielos es aquel que tiene por tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Atesora las cosas viejas, las cosas primeras y las cosas nuevas que Dios ha anunciado y que Dios ha hecho notorias. Es decir, seamos doctos en el conocimiento del reino de los cielos, porque todas, las viejas y las nuevas, Dios las cumplió y las cumplirá. Amén. Entonces, cerramos esta parte de la revelación de Dios para conocerlo a Él por medio de su siervo escogido, del siervo escogido de Jehová, de su ungido, de Jesucristo, y comprobamos en el Nuevo Testamento que Jesús es el Mesías, el ungido, el siervo escogido de Jehová. Amén. La palabra de Dios es verdad. Vamos a leer ahora Isaías 42 del 10 al 17. Estas dos partes siguientes son un poquito más rápidas. Vamos a dividirlo del 10 al 17 y después del 18 al 25. Porque hay una pregunta. ¿Qué hacer con el anuncio? ¿Qué hacer con las cosas nuevas que Dios ha anunciado y que Dios ha hecho notorias? De nueva cuenta, Dios siempre, porque nos ha dado voluntad y nos permite decidir qué hacer con lo que Dios pone delante de nosotros. 1. ¿Vas a alabar a Dios por ello y lo vas a anunciar, lo vas a publicar? ¿Tú también lo vas a hacer notorio? Ese es el contexto del 10 al 17. O 2, vas a ser sordo y ciego a lo que Dios ha anunciado, a la cosa nueva. Ese es el contexto del 18 al 25. ¿Qué hacer con el anuncio y con la cosa nueva o las cosas nuevas que Dios ha hecho notorias, que nos ha revelado antes que salgan a luz? Insisto, o vas a alabar a Dios por ello y a anunciarlas tú también, o vas a ser un pueblo sordo y ciego. Vamos a ver la primera. Isaías 42 del 10 al 17. Cántico, alabanza y gloria a Dios por su anuncio. Eso es el subtítulo de esta sección. Cántico, alabanza y gloria a Dios por su anuncio. Muy bien, vamos a leerlo, 10 al 17. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Muy bien. Vamos a entonces analizar un cántico, alabanza, gloria a Dios por todo lo que acabamos de leer, este anuncio del siervo de Jehová, esta revelación de quién es el ungido y de la obra que él hará. Y dice Dios, si he hablado, si he anunciado cosa nueva, yo entonces te estoy dando motivo para que tú levantes cántico nuevo. ¿Conociste cosa nueva? Pues levanta un cántico nuevo. Vamos a ver
¿Qué contiene o qué debe ser expresado en un cántico nuevo para Dios? Claro, debe contener la verdad de Dios, debe hablar de Dios, debe expresar las virtudes, debe anunciar lo que Dios ha hecho, debe anunciar sus obras, su poder, sus maravillas. Todo eso es alabanza. Pero nos dice aquí que este cántico nuevo, por la cosa nueva que Dios ha hecho, tenemos un nuevo motivo, tenemos una razón por qué cantar y por qué alabar. Entonces el pueblo de Dios, cuando cantamos y alabamos, es por causa de Dios y para Dios. Él es el motivo, Él es la razón, Él es la causa, Él es el origen y para Él es la alabanza, ¿verdad? Porque estamos hablando de Él, estamos anunciando de Él, estamos dando loor, honra, gloria, reconocimiento, acciones de gracias por Él y para Él. Entonces así debe ser nuestra alabanza. Él es el motivo. Por eso Deuteronomio dice, Él es el objeto de tu alabanza. Y por eso Hebreos dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre debe ser Él el motivo de la alabanza. No es Él el centro, el motivo, el propósito, la razón de la alabanza. La alabanza entonces no se está dirigiendo a Dios y no es alabanza, es solo música. ¿Qué dice de este cántico nuevo? Primero, que es alabanza desde el fin de la tierra. Entonces, este anuncio es para todas las naciones. Por tanto, la alabanza también tiene que ser en todas las naciones. Grande es tu nombre, Señor, y digno es ser alabado en todas las naciones. En todo lugar se ofrece a tu nombre incienso y ofrenda limpia. Así debe ser, ¿verdad? Todas las naciones vendrán y adorarán al Señor. Dice, desde el fin de la tierra. Este anuncio entonces es para gozo y alegría y alabanza a Dios en todas las naciones de la tierra y por supuesto también en su pueblo Israel. Segunda cosa que dice, bueno, en todo lugar, por eso digo todas las naciones, porque habla del mar, de las costas, del desierto, de las ciudades, de las aldeas, de todos sus moradores. Y incluso dice, en las cumbres de los montes, en todo lugar, anuncien el loor del Señor, den gloria a Jehová, alábenle porque Él ha hecho cosa nueva, Él ha revelado, Él nos ha dicho que Él vendrá y nos salvará, Él ha dicho que Él hará esta obra, que Él ha puesto a su ungido, a su escogido, a su siervo por luz de las naciones, para abrir los ojos y trasladarnos de tinieblas a luz. Alaben al Señor en todo lugar, el mar y las costas, el desierto y las ciudades, las aldeas y los montes, todo lo que respira alabe a Jehová. Y todos los que moran ahí, amén. Incluso menciona a Cedar y a Sela. Dirás, bueno, ¿por qué esas menciones? Cedar, quizá lo recuerdes, ya es un nombre que hemos mencionado aquí en Isaías, en las revelaciones del desierto del mar y de Arabia. Cedar fue el segundo hijo de Ismael y la tribu descendiente de este. Entonces está hablando de ismaelitas, de gente del desierto, de gente nómada, los de Cedar. Y Sela, que también ya ha sido mencionada aquí en Isaías y explicada, es una ciudad fortificada de Edom. Entonces está diciendo Dios, este anuncio de salvación, este anuncio de alabanza, este anuncio de gloria, este anuncio que yo he dado, es para todos, es decir, hay oportunidad para todos, está abierta la puerta aún para estos del desierto ismaelitas que siendo hijos de Abraham no quisieron seguirme, aún para estos de Edom, que es un pueblo que fue un pueblo que me traicionó, que un pueblo que me abandonó, que me dejó conociendo, sabemos de nueva cuenta, te lo digo, que los de Edom pues son los rojos, los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Está diciendo, aún los que se han alejado, aún los que están lejos, aún los que ya no me conocen, ellos también tienen que venir a reconocerme y a dar cántico y alabanza aún allá en el desierto y aún allá en el monte en donde están, porque Sela es un monte. Este reconocimiento entonces es universal, toda la tierra. Por eso Filipenses dice que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ya hemos visto aquí en Isaías, la diferencia será que si tu rodilla será doblada humildemente y con gozo y alegría delante del Señor en su presencia, en su monte, o será doblada tu rodilla fuera del monte y siendo avergonzado y humillado, pero ante la grandeza de Dios todos reconocerán que Jesús es el Señor.
Bueno, entonces por eso también Cedar y Sela mencionados. De nueva cuenta, el sentido que da Isaías de esa salvación universal o para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree en el Señor. Muy bien. Nos habla también de la forma de hacerlo, dice desde el principio, con cántico a Jehová, con alabanza, con voces de júbilo, con gloria a Jehová, anunciando sus loores. Tiene que ser algo que se publique, que se anuncie, que sea hecho notorio. Como Él ha hecho notorias estas cosas, hagamos notorio también nosotros nuestra alabanza a Dios, para que todos sepan y todos conozcan. La alabanza es testimonio también. Veíamos en uno de los pasajes que leímos que el Espíritu atestigua. Nosotros también estamos puestos para dar testimonio de Dios. Tiene que ser entonces con esa notoriedad, con anuncio, con voces de júbilo, con alabanza, dando gloria a Jehová. ¿Por qué motivo o razón es esta alabanza? Es por conocer lo que Dios hará. Es decir, nosotros alabamos a Dios no solo por lo que hizo, también lo alabamos por lo que hizo. Yo alabo a Dios porque Él sacó a su pueblo de Egipto. Yo alabo a Dios porque Él abrió el mar y los hizo pasar en seco. Y alabo a Dios porque allí en el mar, Faraón y bueno, sus carros, el ejército de Faraón, fueron ahí sepultados en el mar. Alabo a Dios por esas obras. Alabo a Dios porque Él hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Alabo a Dios por lo que está testificado en toda la palabra de Dios. Alabo a Dios por los milagros, por la obra, la predicación de Jesucristo. Alabo a Dios por lo que Él hizo a través de sus siervos, de los apóstoles, por la obra del Espíritu Santo. Alabo a Dios por toda su palabra. Es verdad, alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero esto nos habla de fe, este pasaje, porque la alabanza también es por conocer lo que Dios hará. Entonces la alabanza incluye fe, porque no solo alabo a Dios, para que me entiendas, por lo que ya vi o por lo que ya recibí. También lo alabas por eso. Gracias Dios por la provisión, la comida, el alimento. Gracias Dios por la sanidad. Gracias Dios por la vida. Gracias Dios por mi casa, por mi familia. Das gracias a Dios por todo eso. Pero también la alabanza debe ser un acto de fe. Le alabo por lo que será y por lo que vendrá. Hay cosas aquí reveladas en Isaías, en los evangelios, en Apocalipsis, que hemos leído que no han sucedido, pero yo le alabo por eso. Yo le alabo porque sé que Él nos arrebatará. Yo le alabo porque sé que Él volverá con poder y gloria y todo ojo le verá. Yo le alabo porque sé que su palabra es verdad y que Él vendrá a juzgar y a gobernar sobre todas las naciones. Yo le alabo porque estaremos con Él para siempre como sus redimidos. Yo le alabo por la obra de Jesucristo desde el principio hasta el final y lo que falta por suceder. Yo te alabo, Señor. Ya te alabo. Porque lo creo y lo vivo, porque sé que es verdad, Señor Jesucristo, porque has puesto eternidad en nuestros corazones, pero en mi caso es eternidad para vida eterna. Te alabo por la vida eterna, te alabo porque sé que ahorita estoy en la vida, en esta tierra, Señor, en la vida en la carne, y sé que llegará a su fin. Te alabo por eso. No ha sucedido, pero te alabo, Señor, por mi muerte, y te alabo, Señor, porque sé que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y para mí, después de la muerte física, viene la vida eterna, Señor, o ya estoy en la vida eterna, estoy sentado juntamente contigo en lugares celestiales. Te doy gracias por ello, Señor, porque sé que es verdad. Este pasaje nos enseña eso. Ante lo que Dios revela y anuncia y hace notorio que no ha salido a luz, también te alabamos, Señor. Por lo que tú harás, por lo que será y por lo que vendrá, te alabo, Señor. ¿Cuál es la obra de Dios? Y aquí hace de nueva cuenta una distinción en su obra, porque dice que Él vendrá como gigante, como hombre de guerra, en el celo de Dios para hacer dos cosas. ¿Te acuerdas que leímos en Isaías 9:7? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el celo de Dios Él vendrá, se levantará como gigante y como hombre de guerra para hacer dos cosas. De nueva cuenta, Isaías nos da esos dos escenarios que hemos visto muchas veces ya de Dios. Uno, sobre sus enemigos, y dos, sobre sus redimidos.
Es muy diferente que Dios se levante como gigante y hombre de guerra sobre sus enemigos a que Dios se levante como gigante y hombre de guerra sobre sus redimidos. Porque cuando haga esta obra sobre sus enemigos como gigante y hombre de guerra, se esforzará, gritará para venir a asolar, para venir a devorar. Aunque hace un paréntesis ahí el Señor y dice: porque Dios es clemente, es misericordioso y ha dado oportunidad a esta humanidad. Dice: desde el siglo he callado, desde el siglo he guardado silencio y me he detenido. Pero cuando llegue el tiempo, me voy a levantar como gigante y como hombre de guerra sobre mis enemigos para asolar y para devorar, convirtiendo en soledad montes y collados, secando la hierba. Acuérdate que vimos que la hierba es la vida del hombre, secando la hierba, secando también ríos, secando estanques, haciéndolos como islas, dice. Entonces me voy a levantar como gigante y como hombre de guerra en el celo de Dios. Y aún más, esto está hasta el versículo 17, y dice: vendrá confusión extrema a los que confían en ídolos, en imágenes y en dioses falsos. ¿Qué está haciendo ese versículo 17? Está definiendo a sus enemigos. Está diciendo quiénes son sus enemigos. Claro, los que lo traicionan, los que se vuelven de Dios, los que no lo buscan, los que no lo temen, los que confían en ídolos. Isaías también ha hablado ampliamente de esto, yo creo que lo tienes claro, y Dios define a sus enemigos. Todos los que confían en ídolos, en imágenes y en cualquier dios falso, sobre estos me voy a esforzar como gigante y como hombre de guerra, y los voy a asolar y los voy a devorar, llegado su tiempo, porque es un Dios tardo para la ira y clemente. Y dice: por siglos he callado y guardado silencio, desde el principio, dice, y me he detenido. Pero vamos a ver ahora su obra como gigante y como hombre de guerra en el celo de Dios sobre sus redimidos, sobre sus rescatados, sobre los que harán esta obra que vimos en el 7, aquellos cuyos ojos fueron abiertos, cuya cárcel fue abierta para que fueran libertados y no moran más en tinieblas, sino vienen a la luz, sobre sus redimidos, sobre sus rescatados. Dice, y eso está ahí en el versículo 16, que Él guiará. Esta es su obra que hará también con ese mismo poder como gigante: guiar ciegos por camino nuevo y no conocido. Y ese camino nuevo y que no era conocido ha sido anunciado. Es Jesús. Te voy a guiar por ese camino nuevo. Así lo dice Hebreos: el camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través del velo, esto es su carne. Lo deja muy claro ahí Hebreos 10. Entonces dice: guiar ciegos por camino nuevo y no conocido, que es la cosa nueva que nos ha sido anunciada. Es el camino, es Jesús. Y también dice que va a ser como gigante sobre sus redimidos: cambiar tinieblas en luz. Y dice: yo lo haré, Dios lo hará, y no los desamparará a sus redimidos. Qué diferente cuando Dios se levanta como gigante en contra tuya a cuando se levanta como gigante y hombre de guerra a favor tuyo. Es para salvación, es para vida. Él quiere cambiar las tinieblas en luz. Isaías 9:2, que habíamos estudiado ya, dice, Isaías 9:2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a leer Juan 12:46, ya un ratito que no te llevaba yo a otras citas. Juan 12:46, estamos hablando de su obra sobre sus redimidos, cambiando de tinieblas a luz. Juan 12:46 dice: yo, la luz, es Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta es de nueva cuenta la obra cumplida en Jesucristo, por la cual se levanta este cántico. Hechos 26:18. Hechos 26:18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto era lo que se estaba mandando a hacer a Pablo, pero la obra, el poder y la gloria es de Cristo, y es Cristo el que abre los ojos. Es Cristo es el que hace que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Es Cristo, dice ahí, por la fe en Él, el que da perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Se cumple en Jesucristo. Finalmente, Primera de Pedro 2:9.
Primera de Pedro 2:9. Yo estoy igual que tú buscando al momento las citas. Y está bien porque así te da tiempo a ti también de buscarlas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios esta obra? Para que anunciéis, ahí está otra vez el cántico nuevo, la alabanza, anunciar su loor, las virtudes de aquel, de Dios, de Cristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esta es la obra que Dios hará, se confirma y es hecha en Jesucristo como gigante y como hombre de guerra en el celo de Dios. Dios lo hará y no nos desamparará. Amén. Regresamos a Isaías 42, 18 al 25 y vamos a ver la otra parte. ¿Qué hacer con el anuncio, con la cosa nueva? Ya vimos el que oye el anuncio y entonces alaba a Dios por lo que ha de venir, por lo que sucederá, por lo que vendrá y lo anuncia. Yo te estoy anunciando, Jesucristo volverá, Él vendrá por nosotros. Esto no ha sucedido. Yo te anuncio todo lo que está escrito en la palabra. Él murió, Él resucitó, Él fue glorificado, pero también te anuncio lo que vendrá, lo que sucederá, que Él volverá por su iglesia y nos arrebatará, que Él vendrá y juzgará y nosotros vendremos juntamente con Él para reinar sobre esta tierra. Amén. Te anuncio todo. Esa es la primera actitud, pero la segunda está en Isaías 42 del 18 al 25, que tiene por título, muy sencillo, pueblo sordo y ciego. Pueblo sordo y ciego. Vamos a leerlo, 18 al 25. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, leyendo completo, por eso leemos primero, Jacob, Israel es entendido como ese pueblo sordo y ciego, y porque Israel, Jacob, varias veces Dios se los dijo, eran siervo de Jehová, Israel mi siervo, lo vimos eso la vez pasada hablando de Abraham, si quieres confirmarlo, 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob a quien yo escogí. Ahí está hablando de Israel, de Jacob, Isaías 41:8. Para que entiendas que aquí cuando está hablando de que el que está siendo ciego, el que está siendo sordo, ese escogido, ese siervo de Jehová, es su pueblo, es Jacob, es Israel, es el pueblo de Dios, entendámoslo, ampliémoslo al pueblo de Dios que no está queriendo escuchar y como dice al final, no entiende y no hace caso. Para que tú puedas alabar a Dios, vimos que es necesario oír cosa nueva. Oír la palabra de Dios, oír su mensaje, entonces alabas a Dios. Pero para que tú oigas esa cosa nueva, tienes que escuchar, tienes que atender, tienes que poner atención. Dios está pidiendo, ahí en el primer versículo, un cambio en la condición de su pueblo. Sordos, oigan. Lo está poniendo en imperativo, es un mandamiento. Aunque estés en esa condición, si estás siendo sordo, dice Dios, a partir de ahora cambia tu condición, oye. Y si estás siendo ciego, mira para que puedas ver. Abre tus ojos, voltéame a ver, ponme atención para que no seas más sordo y ciego, porque su pueblo está siendo un siervo o siervos ciegos, que no ven, que no conocen, que no miran. Está siendo mensajeros sordos que no reciben el mensaje y que entonces no pueden tampoco llevar el mensaje porque no lo oyeron. ¿Cómo puedes llevar el mensaje si no lo oyes? Dice en Romanos 8, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si eres un mensajero sordo y un siervo ciego, no puedes entonces hablar, no puedes llevar, no puedes predicar, testificar, porque tú no has recibido ese mensaje. Eso es lo que Dios encuentra en su pueblo, siervos ciegos y mensajeros sordos, que han sido escogidos por Dios, sí, que les han sido mostradas muchas cosas, sí, también, que han sido advertidos de muchas formas y amonestados, sí, pero siervos que a pesar de ser escogidos, revelado, manifestadas, mostradas y advertidos en muchas cosas, no oyen y no llevan el mensaje. Eso está ahí en el 19 y 20. Pero dice el versículo 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios, por amor de su justicia, ha anunciado y ha hecho notoria su palabra. Pero nos dice en este punto que Él la ha engrandecido. Es decir, ha dado más. Cosa nueva ha sido revelada, la ha anunciado con fuerte voz, la ha dado a conocer, la ha hecho notoria, la ha publicado por amor de su justicia, no porque este pueblo merezca algo, sino por amor de su justicia, dice Dios, yo no me he detenido, yo no he sido ni sordo, ni ciego, ni mudo, yo he anunciado y he hecho notoria mi palabra y además, porque he anunciado cosa nueva, la he engrandecido, aún les he dado más, aún les he revelado más. Pero ¿qué dice el 22? El pueblo sordo y ciego que permanece en esa condición, que no quiere cambiar, entonces recibe castigo porque es pisoteado, es saqueado, es atrapado. A Israel le sucedió, y si el pueblo de Dios hoy en día sigue sordo y ciego, le va a suceder. Eso es la verdad. El pueblo sordo y ciego finalmente es pisoteado, es saqueado, es atrapado, es escondido en cárceles, es puesto en cárceles, es oprimido, es encarcelado, es puesto para despojo sin que haya quien le libre y sin que haya quien le restituya. Porque no buscan a Dios. El pueblo sordo y ciego, ahí está, eso está ahí en el 22. En el 22 está muy claro todo esto que dije, que vive en esa condición, pues este es su fin y es lo que sabemos y está testificado que sucedió con Israel y no hay quien le libre o quien le restituya. Versículo 23, Dios quiere y está buscando quien le oiga, quien le atienda y quien escuche lo que vendrá. ¿Quién de vosotros oirá esto? Dice Dios. ¿Quién atenderá? ¿Quién escuchará respecto al porvenir? Dile yo, Señor, yo quiero oír, yo quiero atender y yo quiero escuchar lo que ha de venir, porque el Espíritu nos revelará las cosas que habrán de venir. Yo quiero oírlo para que yo pueda también anunciarlo. No quiero ser pueblo sordo y ciego y en ese sentido tampoco mudo. Quiero hablar, Señor, pero para hablar primero tienes que oír. Dios quiere y busca a quien oiga, a quien atienda y quien escuche lo que vendrá. Pero el versículo 24 nos dice lamentablemente que no lo haya, que su pueblo está siendo ciego y sordo. Y por lo tanto Israel se cumple aquí, pero temamos a Dios, porque como pueblo de Dios y permanecemos como ciegos y sordos, también se cumplirá. Israel es entregado a botines, entregado a saqueadores, porque esto es pecado contra Jehová, lo dice el propio versículo 24. ¿Cuál es el pecado contra Jehová? No querer andar en sus caminos y no querer oír su voz. Es decir, no andar en sus caminos es pecado, no oír su palabra es pecado, pero no querer hacerlo, ahora sí que añades pecado al pecado, porque es una actitud ya de rebeldía delante de Dios. No lo he hecho y no lo quiero hacer, no he oído y quiero permanecer sordo y quiero permanecer ciego, no te quiero ver. Esto es pecado delante de Jehová y por eso es que aseguro que todas estas cosas y este castigo vendrá. Versículo 25, Dios castiga al pueblo ciego y sordo, ya lo vimos arriba, pero aquí queda claro que es algo de parte de Dios. Por tanto, dice, derramó, ¿quién? Dios derramó sobre este pueblo ciego y sordo el ardor de su ira y fuerza de guerra y fuego por todas partes. Así sucedió a Jerusalén.
lo sabemos, se los está profetizando. En tiempo de Isaías no había sucedido, pero el pueblo permaneció ciego y sordo y sucedió. Pues ni así, te lo repito, ni así el pueblo ciego y sordo entiende ni hace caso. Esta es la otra actitud de qué haces cuando Dios te anuncia y te revela su palabra y hace notoria cosa nueva y te revela a Jesucristo y por medio de él es revelado el Padre. Esta es la segunda actitud, un pueblo ciego y sordo que no entiende, ni quiere entender, ni hace caso. Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, el siervo escogido de Jehová, haciéndonos notorias todas las cosas con respecto a su obra, como Mesías Salvador en su primera venida y como Rey soberano y juez justo en su segunda venida, para que oyendo y mirando conozcamos y entendamos a Dios por medio de Jesús, por medio de su ungido, por medio de su siervo escogido. ¿Pero para qué? Para que seamos parte de un nuevo pacto dado a toda la humanidad por Él, por Jesús, para ser trasladados de las tinieblas a la luz. Dios nos ha revelado todo esto. Pero cada quien decide si escuchar y ver el anuncio de Dios para salvación, para honra, gloria y alabanza de su nombre, del nombre del Señor, o decide ser un pueblo ciego y sordo que peca, no andando en sus caminos, ni oyendo su palabra, sobre el cual se derrama el ardor de la ira de Dios. Cada quien lo decide. Y por eso el Señor Jesús nos dejó muy claro, y tú te sabes esta cita, y la voy a leer completa en Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios ahí está, no falló, permanece, y su Hijo unigénito fue entregado, no falló, su obra fue hecha perfecta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, todo lo que vimos que reveló, para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero entonces viene la decisión: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, que habló Jesús, verdad, palabra de verdad, mas el que practica la verdad viene a la luz. Repito esto, mas el que practica la verdad, él habló, pero nosotros la recibimos y la practicamos. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cada quien decide si escuchar y ver el anuncio de Dios para salvación y honra, gloria y alabanza del nombre del Señor, o decide ser un pueblo ciego y sordo que peca, no andando en sus caminos ni oyendo su palabra, sobre el cual se derrama el ardor de la ira de Dios. Las cosas primeras se cumplieron. Las cosas nuevas anunciadas se cumplirán. Teme a Dios y cree que toda su palabra es verdad. Amén. Queda de tarea Isaías 43 y 44. Ya veremos si logramos estudiarlo todo, porque también el 43 tiene mucho contenido con respecto a Jesucristo como Redentor. Entonces vamos a estudiar, pero lee por favor 43, ya lo habías leído, y lee también el 44. Y vamos a estudiarlo o intentar estudiar esto en las próximas clases, pero hágase como el Señor quiera, como el Espíritu Santo quiera. Él es el maestro. Muy bien, vamos a los textos de aprendizaje. Estamos en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento. Aprendimos en Tito y aprendimos en Timoteo. Vamos primero a la cita de Tito 2, 13 y 14, que es la cita nueva. La digo con calma porque es un poco más contenido, más complicado de aprender, pero pues nos fortalece nuestra fe precisamente en estar aguardando esa esperanza bienaventurada
de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, alabándole, como vimos, porque Él vendrá. Amén. Aquí estamos aguardando con fe, Señor. Todos juntos. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. Amén. Y la cita que estamos repasando está en Primera de Timoteo 2, también es 2, versículos 5 y 6, que esta ya la aprendimos y repetimos todos juntos. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Vamos a regresar a Tito, o abre tu Biblia ahí en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Esta es nuestra nueva cita. Tito 3, 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 5 y 6. Gloria a Dios. Muy bien, pues están las citas de aprendizaje, la tarea de Isaías, los siguientes 2 capítulos, y le damos gracias a Dios por esta clase y te alabamos, Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque tú eres el Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Te alabamos, Dios. En el nombre de Jesús, recibe bendición del Señor y no dejes de bendecir y glorificar y alabar a Dios hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.